es cooperativa y estamos junto al ministro Ernesto Tone, que es el titular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio recién creado. ¿Cómo estás, Ernesto Tone? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar acá, Ron. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por venir cuando el ministerio finalmente se convierte en realidad. Yo quiero partir por detallar que ya vamos a hablar un poco de la estructura, porque lo que tenemos ahora es un gran paraguas para distintas instituciones que ya existían, que son muy activas en Chile, pero que estaban separadas, ¿no? La DIVAM, por un lado, el Consejo de Monumentos Nacionales y lo que era el Consejo Nacional de las Artes. Ahora todo eso está bajo una sola unidad, ¿no? Así es. Y cuando tú lo presentabas con mucha alegría, mencionabas una cantidad de gremios y siglas que yo no conocía, pero en las que yo entiendo tú querías abarcar a los trabajadores de estas distintas áreas, ¿no? Que son varias personas, muchas personas. Son muchas personas. A ver, lo primero es decirte, sí, tenemos una satisfacción muy grande, porque esto, yo comentaba hoy día que he recibido llamados de premios nacionales del mundo de la cultura, de cierta edad, que llevan 60 años pidiendo a las autoridades tener una institucionalidad como un ministerio. Y eso a uno lo emociona. O sea, yo la verdad es que yo soy súper de piel y nada, con eso me voy con una sensación de, primero decir, esto no fue un trabajo solamente de 3 años, que es lo que me correspondió a mí como ministro presidente del Consejo, sino fue un proceso, y yo te diría, últimamente hablamos de 30 años, pero estamos hablando de un proceso de 60 años, desde que la cultura adquiere un espacio en la sociedad chilena donde se transforma en algo relevante. Y cuando hablo de cultura hablo también del patrimonio, no solamente de los edificios, sino del patrimonio inmaterial, que es lo que nos van legando las generaciones anteriores. Hoy en día hay una sensación de que este recorrido llega a puerto, un puerto que hay que instalarlo, y esos son los grandes desafíos que le viene al futuro gobierno. Pero logramos, y en mi caso en particular, logré el compromiso que tenía con la presidenta cuando me pidió hacerme cargo, en mayo del 2015, de presentar la indicación sustitutiva a partir de la consulta indígena, de poder promulgarlo, y ahora además logramos que la Contraloría General de la República tomara acto de esto y que se publicara, y que hoy día contamos, previo al traspaso de gobierno, con un ministerio. Okay. Y tú eres ministro, digamos, y te conviertes en el primer ministro a secas para el Consejo. Tú dices, se lograron aunar voluntades, se logra, yo creo que dar una señal muy poderosa, porque un país que tiene un ministerio de la cultura, y ya me vas a contar por qué es la cultura, sí, porque son las culturas y no es la cultura, hay una señal poderosa. ¿Qué más cambia? ¿Qué es eso que ese premio nacional valora cuando te llama por teléfono? ¿Qué es lo que se vuelve distinto? A ver, siempre cuando hablamos de procesos culturales hablamos en dos niveles. Uno tiene que ver con lo estructural, que es lo que vamos a conversar un poco, que cómo esto mejora la calidad de vida de las personas, que finalmente es una política pública y las instituciones públicas están al servicio de ese mejoramiento de condiciones de vida. Pero por otro lado te da el valor simbólico. Es decir, poder decir que hoy en día un ministro de Cultura, una ministra de Cultura se va a poder sentar en igualdad de condiciones y que no tiene que pasar por otro ministerio, como si fuera una tutela, que es lo que estamos hablando. Nosotros teníamos una tutela del Ministerio de Educación. Para darte un ejemplo, el Consejo Nacional de Cultura nunca en su historia, en los 15 años, hizo lo que se llama, hacían resoluciones, no hacían decretos. Por lo tanto, para algunas cosas yo tenía que pedir autorización a un ministerio. Hoy en día no, y por eso se habla que se puso pantalones largos. Ahora, un pantalón largo que no sabe cómo ponérselos todavía, porque estamos aprendiendo. Falta el reglamento, falta un montón de cosas. Pero nosotros vamos a entregarle todos los reglamentos ya redactados, pero vamos a tener la delicadeza de no sacar los decretos, sino pasarle los borradores y que ellos lo revisen, modifiquen o implementen. El futuro gobierno. ¿Por qué es la cultura si no la cultura? Eso fue una discusión muy larga y una discusión que se ha dado en muchos países de América Latina y que está sufriendo este cambio que se produjo primero en Chile. Y tiene que ver con el reconocimiento, primero, de los pueblos originarios, que tienen culturas que son distintas a la hegemónica que había en Chile. Tiene que ver con las culturas migrantes que están entrando con una fuerza extraordinaria a nuestro país. Y tiene que ver con el reconocimiento de la cultura popular en Chile, que es cuando ahora, el martes lanzamos la encuesta nacional de participación, y tú entenderás que cuando tú ves las cifras, lo que la gente participa de manera más masiva son los encuentros populares.
en las regiones, cada una con su dimensión distinta. Por lo tanto, en Chile no tenemos una cultura, tenemos distintas culturas que conviven. Cuando uno escucha la cultura urbana, la cultura clásica, todas esas conviven. Y nosotros lo que hicimos es hacer un reconocimiento, no diciendo que finalmente este ministerio abarca todo eso, sino que se hace cargo de todo eso. Porque cualquier política cultural parte de la base que la construcción se hace de manera participativa con la ciudadanía cultural, no solamente con los creadores como se suponía. Claro, que es una no es gremial, no es sectorial. Exactamente, no es gremial, no es sectorial, sino que tiene que ver con toda la comunidad. Ahora, en la estructura, esto permite que se cree una subsecretaría de la Cultura y las Artes, que se cree una subsecretaría del Patrimonio Cultural y un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Sí. Y el rol de esas subsecretarias, porque todos suben de rango, yo entiendo, ¿no? También las autoridades suben de rango. Claro, pero en ese sentido eso representa más autonomía, porque que una persona tenga un rango u otro, desde el punto de la ciudadanía quizás no es tan importante, pero cuando tú sabes que habrá más autonomía, más espacio, más presupuesto para tanto los creadores como la comunidad que se beneficia, entonces ahí es distinto. ¿Podrías explicar brevemente cuál es el rol de esa subsecretaría? Lo primero es importante entender, administrativamente las instituciones que existían dejan de existir y se transforman en otra cosa. No es que mueran, que eso es muy importante, porque los funcionarios que en el caso de la DIVAM y Consejo Monumento son instituciones de los años 20, ¿ya? Entonces no es que se acaba, sino que se transforman en otra cosa. Y esa otra cosa lo que hace es continuidad de servicio. Es decir, lo que conocíamos como DIVAN cambia de nombre, se amplifica, se mejoran los sueldos de los funcionarios, que era fundamental. O sea, íbamos a tener una estructura nueva donde algunos ganaban más que otros haciendo las mismas funciones. Que es lo que nos pasa ahora la discusión en torno al género también. ¿Por qué las mujeres tienen que ganar menos que los hombres? Acá pasaba lo mismo internamente con funcionarios, porque unos dependían de educación, los otros dependían del consejo. Entonces, primero, explicar eso. Segundo, efectivamente, al tener divisiones, la división de fomento, la división de ciudadanía, la división de educación artística, empezamos a meternos en los temas en igualdad de condiciones. Actualmente, por ejemplo, nosotros desarrollamos con el Ministerio de Educación el Plan Nacional de Educación Artística para poder tener que decir algo en los planes curriculares en torno a la educación artística. Lo logramos en tercero y cuarto medio, que ahora se está publicando, que van a haber clases de teatro y danza, cosa que no existía. Chile teníamos artes visuales y música. Pero nosotros lo que creemos que este proceso, por un lado, está en la educación formal y por otro lado está en la educación no formal. En eso nosotros creamos los CECREA, los Centros de Creación Artístico Infantos Juveniles. Ayer estaba en La Ligua inaugurando a las 7:30, poniendo la primera piedra con los niños en este espacio que se está construyendo, y hace 2 semanas estaba en Castro haciendo lo mismo con la nueva. Significa entender que todo el proceso cultural es beneficioso para un desarrollo humano que sea accesible para todos. Cuando tú me dices que instituciones como la DIVAM tienen o vienen desde los años 20, uno piensa que, claro, coincide con el momento en que el Estado chileno apuesta por la cultura, apuesta por la memoria, apuesta de alguna manera por la educación también. Y lo que yo entiendo de lo que tú me cuentas de esta nueva estructura es que lo que gana la cultura en general es una nueva voz, una voz que se va a escuchar para los planes de educación, una voz que se va a escuchar entre ministros como un par, y en ese sentido cambia toda la relación. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿a ti te han pasado varios hitos o te ha tocado encabezar el Consejo Nacional de la Cultura, hoy el Ministerio de las Culturas, durante varios momentos muy importantes culturales para Chile? Yo pienso en el centenario de Violeta Parra, ¿no? Uno piensa en el Oscar para la historia del oso, y uno piensa en la postulación para la mejor película extranjera para Una mujer fantástica. ¿De qué manera lo que hace el Estado en cultura influye, por ejemplo, en los Oscars, para mencionar las películas? Porque uno puede pensar, estas son películas privadas que vienen de la iniciativa de cada uno de los directores, del genio. ¿Cómo se relaciona? Te voy a dar 2 ejemplos. ¿Cómo nos relacionamos todos con esas películas en el fondo? Primero, es importante entender que cuando nace el Consejo el año 2003, el 70% de los recursos iban a fondos y el 30% a la administración. Hoy en día solamente el 22% son fondos. Y todo el resto son políticas, planes y programas que se desarrollan en el territorio. Ya, o cuando decimos que menos va a fondos, menos se adjudica directamente. No, los fondos han crecido 3.400%, porque el presupuesto de cultura del 2003... aumentó muchísimo el total. O sea, hoy en día estamos, entre nosotros y la DIVAM, estamos cerca de los 190 millones de pesos. Y el presupuesto inicial de esos años eran 32
Millones. Con mucho más dinero, con mucho más fondos. Sí, uno puede hacer política pública, porque los fondos era una política pública, que es entregar recursos a instituciones o creadores para desarrollar proyectos. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de los Óscares, por ejemplo, de las películas, de las 52 películas que se producen en Chile al año, hay 48 que reciben financiamiento público. En parte, porque una producción requiere recursos privados y de recursos propios también. O sea, hay muchos cineastas que se endeudan todavía. Pero cuando estamos hablando de la historia de un oso, efectivamente se financió el guión a través de Corfo y se financió principalmente el cortometraje. Y después hicimos la campaña con recursos de mercado. Cuando estamos hablando de la Mujer Fantástica, se financió hace 4 años y medio los primeros 180 millones para hacer la película. Y luego, lo que se llama la ventanilla, fuimos a la promoción de todos los festivales. No quiere decir que la película haya salido eso. La Fábula, que es una productora extraordinaria, el hermano Larraín, con Lelio, fueron a buscar más plata. Pero quiero decir que es el puntapié inicial. Hoy en día una producción en Chile que se hace, que no son los blockbusters de comedia, que ya sabemos que tienen otros, tienen distintos mecanismos. Corfo para el tema del guión, nosotros para la producción, la difusión, mercado, circulación. Luego Banco Estado, que recuperó lo que era el apoyo al cine, también hace difusión local, circulación. Y en el caso de los Óscar, además, nosotros hace varios años estamos apostando para hacer la promoción. Una película que compite en los Óscar, hay que hacer la promoción. Lo mismo que hacemos para los Goya y lo mismo que hacemos por los Ariel. La tienen que ver, tiene que ser visible. Le tiene que llegar la copia para poder verla. Si eso estamos hablando, tiene que estar el afiche, tienen que coordinar que la fecha de estreno se produzca un mes antes, porque si no, la gente no se acuerda de la película, sobre todo las películas extranjeras, que son más de 140 que compiten y llegan 5 a una terna. Entonces, claro, nos sentimos parte. Daniela Vega ha estado animando este año gran parte de todos los eventos que hemos hecho, porque tiene que ver con los temas de género, que hemos trabajado fuertemente, de derechos humanos, que hemos trabajado fuertemente, de memoria. ¿Sí? La memoria es muy frágil en Chile. Y ella representa ese Chile que para cultura es fundamental, por la historia que cuenta, porque tiene que ver con nuestra sociedad, pero también porque la calidad de lo que se muestra es excepcional. El momento que está viviendo el audiovisual chileno, tanto en animación como en documental como en ficción, no se había producido nunca en los últimos 30 años. Y en los últimos 7 años tú tienes un boom que llegó a un grado de madurez que hoy día se está ganando todos los festivales. Yo acabo de llegar de la Berlinale, donde nuevamente una película, una de las dos que está, se ganó un premio. Y eso ya es una marca registrada. Teníamos una marca sectorial, que es Cinema Chile, que acompaña todo esto. Pero la delegación que teníamos en el mercado de la Berlinale eran 48 productores, directores, actores o parte del staff de producción. Ok, entonces hay algo en estos logros, en estos triunfos, en esta mayor visibilidad del cine chileno que evidentemente tiene que ver con el genio de los propios creadores, pero tiene que ver también con lo que hace el país a través de este trabajo que tú estás describiendo. Absolutamente. ¿Qué es lo que te gustaría que hiciera tu sucesora? Porque tú vas a tener una sucesora. Sí, yo me he juntado con Alejandra varias veces informalmente y ayer tuvimos el primer encuentro oficial. Le traspasamos todos los desafíos, la implementación ya del ministerio es un trabajo a tiempo completo. Nosotros además tenemos que implementar 24 políticas públicas, o sea, son las sectoriales de cada uno de los campos, la nacional y las 15 regionales que se trabajaron durante 2 años. Tiene el desafío, que está en el programa de gobierno del presidente Piñera, de hacer una ley del patrimonio. Nosotros trabajamos con Sonia Montesino, la Premio Nacional, durante 2 años en todas las regiones, para hacer un levantamiento de las problemáticas, para que ellos puedan, en este periodo que viene de 4 años, plantear un nuevo proyecto de ley, porque la ley de monumentos nacionales es del año 29. Entonces, todo lo que es patrimonio inmaterial no está incluido, y nosotros hemos firmado en los últimos 30 años más de 8 convenciones con UNESCO y con otro organismo, como la consulta indígena con la OIT, la 169, que nos compromete como Estado a seguir desarrollando estos programas. Entonces, para darte un ejemplo, ¿por qué era tan importante tener una sola institución? Porque el Consejo Nacional de la Cultura veía todo lo que es patrimonio inmaterial, y Educación a través de la DIVAN veía todo lo que es patrimonio material. Nuestra concepción de pueblo originario, de la cosmovisión, no solamente mapuche, de todas las culturas, es que no se separa el patrimonio entre lo material e inmaterial. El inmaterial crea el material, y el material a su vez crea un nuevo patrimonio inmaterial, que es el actual, el que uno le...
Entonces, hay una razón de fondo, hay una razón de ¿cómo hay a separar lo que no se puede dividir? Ok, en esto quiero hacerte una última pregunta porque se nos acaba el tiempo y tiene que ver con algo que mucha gente me ha comentado y le ha comentado a otras personas, y tiene que ver con de qué manera la cultura permea y cruza límites que a veces pensamos que son muy estrictos, ¿no? Entonces alguien apuntaba a Gabriela Mistral, en una sociedad machista, como ha sido la chilena durante muchas décadas, una mujer gana el Nobel, antes incluso de ser reconocida en su Chile. país, una mujer que muchas décadas más tarde nos enteramos, por ejemplo, está enamorada de otra mujer, que es una cuestión como prohibida. Tenemos a un premio Neruda, a un Pablo Neruda, que es nuestro premio Nobel, que es comunista, cuyas ideas políticas lo consideraron prohibido en Chile durante un tiempo, y tenemos a una mujer trans que protagoniza una película que llega a los Oscars, cuando en Chile todavía ni siquiera tenemos resuelto el tema de la identidad de las personas de género en términos formales, ¿no? Que el pasaporte lleve el nombre que ella quiere llevar. ¿Qué hace la cultura que circula allí donde cruzando límites que nosotros como sociedad todavía no hemos cruzado a veces? Nosotros efectivamente cruzamos fronteras, y eso es así, y fronteras en el sentido más amplio de la palabra. Y también tenemos a Nicanor Parra, entonces, y Violeta, el año Margot Loyola. O sea, uno va entendiendo que la cultura permite un grado de libertad en torno a lo que es la diversidad, el respeto, la fraternidad también, que es un concepto que hoy día no se está usando, pero que es fundamental, en torno a valores en una sociedad en que todos nos ponemos de acuerdo que queremos ir más allá de esos límites. Y hoy en día, efectivamente, cuando yo escucho a la presidenta Bachelet decir el Chile que estamos entregando es un Chile distinto, yo efectivamente considero que es distinto. Hoy en día estamos abordando temáticas, la interrupción del embarazo, el tema de la reforma educacional, que van más allá del límite de lo que nos habíamos planteado. Y qué bueno que eso pase, y qué bueno que reconozcamos que eso también sucede, porque ha habido en el tiempo una sucesión de, en este caso, presidentes, que lograron llegar a este paso para que hoy día nos sintamos orgullosos del país que queremos crear. Pero falta mucho todavía. Ahora, yo insisto, desde el primer día que asumí siempre dije, tratemos de ver en qué punto está el vaso para que no nos quejemos de lo que falta y veamos cuánto hemos ido creciendo. Hasta llegar arriba, donde nos sentamos todos orgullosos y donde ya nadie sobre y todos estemos reconocidos como una sociedad que es respetuosa, que es diversa y que sobre todo valora la cultura. Nos falta un poco para llegar a lo que llamas, pero claramente vamos avanzando. Muchísimas gracias, Ernesto Ostone, por haber estado hoy con nosotros. Muy amable. Muy bueno.